Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a comenzar a desarrollar, ¿sí? El tema de la sesión número 8, ya, del curso de Ingeniería de Procesos. A ver, me confirman por el chat si se escucha, si se logra visualizar, si todo está bien. Sí, profe. Listo, jóvenes. Ok, entonces. Vamos empezando. A ver. Nos habíamos quedado, bueno, creo que quedó pendiente la parte de la explicación del diagrama, ¿no? Sí, creo que nos habíamos quedado hasta por aquí, más o menos. Bueno. Vamos a continuar. Como tú ya sabes, ya te había comentado en la clase anterior, estábamos trabajando lo que era el tema en referencia al diseño de los diagramas IDF0, ¿no? Para eso nosotros ya habíamos visto lo que es la estructura del diagrama de un proceso general, ¿no? Como tú ves aquí, este tiene la actividad general de la empresa. Tenía restricciones, mecanismo de entrada y salida. A la restricción también se les llama control y a los mecanismos en algunos casos también se les llama recursos. Ya, los input obviamente son las entradas y los output ya tú ya sabes son las salidas. Normalmente algunos autores le consideran por ejemplo actividad, otros también bueno, utilizan este formato para las actividades, otros también lo utilizan para los procesos. Ya, entonces en nuestro caso, en vez de, no lo vamos a utilizar en parte central como una actividad, sino como un proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después vamos a ir nosotros dividiendo, ¿sí? Segmentando ese proceso. ¿Ya? Entonces es por eso que lo vamos a considerar como todo un proceso. Ahora, si la actividad es obviamente mucho más, si no es un diagrama que es IDF0 y lo quieres utilizar, por ejemplo, como un diagrama de un proceso general, lo puedes considerar ahí como una actividad. También me había explicado acá de cómo llevábamos, no se puede decir un proceso de la vida real, lo llevábamos a lo que era un diagrama. Como tú sabes, ahí estaban los ingredientes, ¿no? En caso del cocinero que preparaba una hamburguesa. Los ingredientes en este caso iban a ser las entradas, la hamburguesa obviamente la salida. ¿Quién controlaba todo el proceso? El manual de cocina y me brindaba las indicaciones de cómo tengo que prepararlo. Los recursos o en este caso o mecanismos, ¿no? En este caso tengo como recursos, tengo por ejemplo los utensilios de cocina, al mismo parrillero también, ¿no? A la parrilla en sí también, ¿no? Y el proceso sería preparar hamburguesa a la parrilla. Entonces sería el proceso. Algo similar nosotros vamos a hacer, pero con nuestros procesos, ¿ya? Ya también te había indicado, por ejemplo, que las flechas de entrada y de salida, ¿no? En este caso representan datos o también en algunos casos objetos, fluyendo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá va a haber una entrada y acá una salida. Ahora, esta salida en algún momento puede, dependiendo el proceso, puede que se convierta también en una entrada para otro proceso, o sea, para otra caja. Porque como tú ya sabes, los procesos se representan por cajas. La flecha ahí se puede contener un extremo desconectado, delimitante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, todo proceso siempre va a tener entradas. Ahora, estas entradas no necesariamente tienen que venir de algún lugar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como los ingredientes, que es el punto de partida del proceso, ¿no? Igual también la hamburguesa en este caso viene a ser el punto de finalización del proceso o resultado final del proceso. Ya, entonces tomamos en cuenta esos detalles. Ay, antes que me olvide, jóvenes, para hoy día creo que quedaron que tenían que traer su tarea, ¿sí? De manera grupal, para desde aquí habilito la tarea para que la puedan subir, ¿ya? Sí, si no mal recuerdo, creo que había quedado pendiente una tarea, ¿ya? Creo que de la ficha de procesos fue, o si lo subieron. A ver, déjeme verificar, no voy a olvidar. Sí, quedó pendiente una tarea, todavía no la había habilitado, no había habilitado todavía lo que es la tarea. Sí, sí la han traído, listo, bacán, jóvenes. Entonces, me hacen acordar antes de terminar el tema, ¿ya? Para que suban la ficha de procesos, ¿ya? Y voy a habilitar una segunda tarea que es con respecto al tema que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Entonces, esas dos tareas, bueno, la de hoy día sí todavía habría unos días más para que lo puedan subir.
La que quedaron pendientes la semana pasada, esa sí tendrían que subirla el día de hoy, ¿ya? Así vamos a trabajar. Listo. Entonces, algo importante es en la parte del diseño, me dice, no se utilizan flechas en diagonal, solo en ángulo de 90. ¿Qué quiere decir? Mira, como tú ves aquí, los ángulos, disculpe, las flechas tienen ángulos verticales, ¿no? Horizontales, o pueden formar ángulo de 90. ¿Qué quiere decir ángulo de 90? Que, a ver, para que me entiendas, por ejemplo, este formato que tú ves aquí, las frutas, estos forman diagonales. Disculpa, los ingredientes forman diagonales, ¿no? En este dibujo. Estas flechas, por ejemplo, no son permitidas en este tipo de diagrama. ¿Ya? Solamente las flechas que tienen, o sea, una especie de... es como si fuera la mitad de, ¿no? Como si fuera esta parte una, ¿no? Y si quieres, por ejemplo, doblar ahí, doblaría en otro segmento, ¿no? Sería 1 y 2, ¿no? Como una L prácticamente quedaría en algunos casos. Entonces no se pueden utilizar flechas de manera diagonal. Tienen que formar siempre ángulo de 90 grados. La bifurcación unión sirve para empaquetar o desempaquetar datos. En algunos casos, cuando ya vayamos haciendo nuestros diagramas, van a haber flechas que se van a dividir. Bueno, en sí no se dividen, sino cuando nosotros lo diseñemos, de un mismo punto vamos a ir creando las flechas. A eso se refiere. Ya con la parte de bifurcación, ¿no? Y en algunos casos también se puede unir también. Así como se separa, también se puede unir. ¿Ya? Entonces se puede unir también varias líneas o varias salidas, por ejemplo, no solamente del mismo proceso, pueden ser de diferentes procesos y formar una sola flecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal vez la salida de todos esos procesos viene a ser lo mismo. Es por eso que se convierte todo en un grupo de, bueno, en este caso en una sola salida. ¿Ya? Entonces, todos esos detalles tenemos que tener en cuenta en la parte de las entradas y salidas. En la parte del control y mecanismo. Las condiciones o políticas requeridas para producir una correcta salida, tú ya sabes que eso se le denomina control, y el mecanismo son los medios para llevar a cabo una función o actividad. La flecha llamada enlace, en este caso, me permite compartir entre modelos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, la flecha llamada enlace, a ver, al mecanismo ya. La que tenemos por aquí, ¿no? Esta flecha en la parte superior, puede no solamente controlar este proceso, puede controlar otro proceso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mira, aquí dice manual de cocina. Manual de cocina puede estar, por ejemplo, para lo que es, vamos a suponer, para preparar lo que es la hamburguesa, pero también podría estar acá para otro proceso que diga preparar, por ejemplo, pollo a la brasa. Ya, entonces a eso se refiere, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, que el mismo control puede aparecer en más de un proceso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por eso que me dice que la flecha llamada enlace puede compartir entre modelos. Y la flecha mecanismo con quién con qué, dice. ¿Quién con qué? ¿Qué quiere decir? Que aquí el quién es quién lo va a preparar, obviamente. ¿Y con qué? No, con los determinados, bueno, con determinadas herramientas. Entonces, aquí también puede también el parrillero aparecer no solamente en un proceso, puede aparecer en más de un proceso. Entonces, para eso nos va a servir el diseño para saber quiénes son los que encargados de ejecutar ese proceso. Pequeña línea pequeña línea quebrada usada para asociar etiqueta con flecha o nota con diagrama. Ah, ya, a eso se refiere. Bueno, aquí no está. Si no está aquí. ¿Dónde está? Por aquí. A esta parte, ¿no? Aquí está, mira. No sé si tú observas aquí en este gráfico, todavía no te lo he explicado, solamente quiero que me observes esta parte, ¿no? ¿Qué pasa que cuando yo, por ejemplo, se cruzan algunas líneas o tengo poco espacio, ¿no? Tengo poco espacio para poder escribir el texto así como en el escrito acá en los anteriores. Entonces, en algunos casos o algunos software me permiten agregar lo que es una etiqueta enlazado a la flecha, ¿no? Mira, como un rayo, ¿no? Y aquí está el texto que indica que esa flecha representa lo que te dice en el texto. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con este texto que te dice pequeña línea quebrada usada para asociar etiqueta con flecha o nota con diagrama. No lo vamos a utilizar nosotros, ¿sí? No es necesario. Vamos a trabajar en una hoja, bueno, en un espacio suficiente, ¿ya? Pero si en caso quieres agregar, va a depender del software. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar Microsoft Visio, ¿no? Cuando de aquí a un momento vamos a comenzar a diseñar. Entonces, cuando nosotros utilicemos ese software, nosotros
También tiene ese software una opción, pero sino que su etiqueta en Microsoft Visio viene oculta esa etiqueta, ¿no? Solamente me permite señalar nada más. En otros softwares también puede venir, puede que sea visible, ese como línea, ¿no? Línea oblicua. Entonces es por eso que nosotros solamente le vamos a colocar, vamos a utilizar lo que son etiquetas de texto junto a la línea, nada más. Listo. Las actividades. Una actividad, cuando dice actividades se refiere a lo que está en la parte interna de la caja. En nuestro caso es proceso, ¿ya? En nuestro caso es un proceso. Pero dice acá, una actividad, algunas veces llamada también función. Quiere decir que una actividad también puede ser reemplazada por una función, ¿no? Y en este caso también puede ser reemplazada por un proceso, porque dice una función, un proceso, ¿no? Y cuando a mí me habla de función, normalmente me hace referencia a algo que hace la empresa, a eso se refiere, ¿no? ¿Cuál es su función de la empresa? Entonces esa función o lo principal, lo que realiza la empresa es lo que va en la caja, ¿no? Pero en formato de proceso. Porque obviamente representa lo que se va a procesar o transformar desde los input dentro de los, ¿no? de los output. O sea, va a convertir una entrada en salida. Dice, dado que IDF0 modela un sistema como un conjunto de actividades jerarquizadas, ¿por qué le llaman jerarquizadas? Porque son, bueno, se ejecutan de manera secuencial. O sea, primero para que se ejecute una actividad tiene que ejecutarse previamente otra. Y ahí siempre es así, ¿no? Y como lleva esa secuencia se le llama jerarquizada. La primera actividad a ser definida es la actividad que describe el sistema en sí mismo. Cuando nosotros definamos nuestro primer diagrama que tiene solamente una caja, ¿no? Y tiene entradas, controles, ¿no? Y salidas y mecanismos. La primera caja que nosotros definamos en nuestro primer diagrama es la que va a representar se podría decir, el negocio, ¿no? O la acción de la empresa. En algunos casos ese texto que representa ya sea la empresa o el negocio, ¿no? Ese texto tú tienes que considerar dos puntos de vista. El primero, puedes generalizar o utilizar un término que cubra todos tus procesos, ¿ya? Y otro, o si no, utilizar un término que tal vez, si no tienes un término que cubra todos tus procesos, o sea, que me permita entender qué es lo que hace mi empresa, entonces tú puedes señalar el proceso que es más relevante dentro de este diagrama. Ya, por ejemplo, si hablamos ¿qué te digo? A ver, de una carpintería, por ejemplo. No, a ver, no, a ver, mejor otra empresa, a ver. Una empresa diseñadora de muebles, ya, entonces que vende obviamente muebles y todo. De todos los procesos, ¿no? Por ejemplo, la empresa se caracteriza por diseñar muebles personalizados, ¿no? Ya, entonces, claro, el profesor esta empresa va a tener también, por ejemplo, su área de ventas, ¿no? O va a tener personal responsable en las ventas. También va a haber, por ejemplo, lo que es en los obreros, ¿no? Los trabajadores, los carpinteros, ¿no? Entonces, va a haber diferentes tipos de áreas, pero, profesor, ¿cómo yo representaría? Entonces, si tú tienes dos opciones, la primera sería que señalarías un término que me permitiría, que me abarcaría todo. Por ejemplo, en este caso sería diseño, ¿no? En primer lugar, porque obviamente la empresa va a diseño y, yo digo, construcción de muebles, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería se puede decir su principal actividad, ¿no? Su principal, lo principal, lo que realiza realmente la empresa. Diseño y construcción de muebles, o armado de muebles, como algunos le llaman. Entonces, a eso se refiere. Entonces, no te olvides. La primera actividad que vamos a representar bueno, de que vamos a escribir, que vamos a definir, tiene que representar a todo el negocio de la empresa. Ya. Profesor, si no encuentro algo que represente, simplemente tomas el proceso principal. Si tienes 5 procesos, tomas el principal y ya luego lo vas concatenando con los otros, ¿no? Porque a veces no hay un término a veces que represente toda la empresa, a veces no es hay términos generales nada más. Listo, entonces, como ya, a ver, jóvenes, hasta aquí, ¿todo claro? Ah, ya, vamos terminando. A ver, déjame terminar aquí, termino de explicar este segmento y ya luego tú haces tus consultas para luego comenzarás ya la parte de la explicación de los otros diagramas para diseñarlos.
A ver, entonces, mira, tienes aquí en la parte central, tienes lo que es administración de recursos internos, ¿no? Que en este caso viene a ser la actividad general, la actividad principal de toda la empresa, ¿ya? Como tú ves ahí, hay un globo que me indica que, que la caja representa la actividad, ¿no? Ahí está el input que representa en este caso ahí. En este caso, por ejemplo, administración de recursos internos. Mira, para que entiendas cómo funciona esta empresa, para que tengas una idea, es como si fuera algo parecido a una AFP. Este ejemplo que está aquí no es un ejemplo de acá que se ajusta a nuestra realidad, sino es un ejemplo de otro país, ya que tiene otros términos, pero para que tengas una idea de cómo funciona, tienes que saber que esto es una empresa que administra los recursos de unos aportantes, más o menos. Ya que lo que normalmente acá se les conoce como AFP, ¿no? Entonces, ahí tenemos, Administración de Recursos Internos, así se llama. Va a tener, obviamente, como entrada lo que son los ingresos, ¿no? O sea, estamos hablando de ingresos económicos. Como control vamos a tener lo que es el reglamento de administración y recursos, que va a permitir, por ejemplo, distribuirlo o calcular los porcentajes, cuánto, ¿no? Todo eso. Y tenemos lo que es el personal, ¿no? Que en este caso de fondo de seguro. Es decir, el personal quiere decir, por ejemplo, un asistente o alguien que atienda a las personas, obviamente las mismas personas, ¿no? Los clientes, que se le llama personal de fondo de seguros. Y como salida voy a tener en este caso dos elementos, ¿no? Que uno que son los beneficios y otro que son los reportes contables, porque después de todo un proceso tiene que generar reportes contables. Y entonces, como tú ves aquí, está la estructura, ¿no? Como tú sabes, los controles, en este caso el reglamento, los recursos, personal de fondo seguro, entrada, ingresos, salida, beneficios y reportes contables. Como tú ves aquí, no siempre la misma cantidad de entradas pueden ser de salida, puedes tener una sola entrada, pero puedes tener muchas salidas, ¿ya? Entonces, igual también puedes tener varias entradas y una salida también, ¿no? Viceversa. Igual también más controles, no más recursos, puede variar, ¿no? Puede variar. Listo, jóvenes, entonces aquí estaríamos viendo. Ah, ya, antes que me olvide, aquí en este gráfico, como tú observas, siempre al primer diagrama, que es el diagrama más general, no se le llama diagrama de contexto. Y en la parte inferior, bueno, en su formato ya predeterminado, siempre se le coloca el A-0. ¿Qué quiere decir? Que el A-0 hace referencia a lo que es diagrama de contexto. Cuando ya este diagrama se divida en otros segmentos mucho más pequeños, ahí se le llama simplemente no, diagrama de nivel 0. O sea, si lo dividimos, ¿no? Entonces, como tú ves aquí, ya no tiene el guión. Ya no te vas a confundir, que cuando está con guión es diagrama de contexto y cuando está sin guión es diagrama de nivel 0. Procesos numerados con eje de dígito del 1 al 6. Por ejemplo, mira, cuando aquí vamos a encontrar, por lo general, aquí, bueno, aquí no está porque es el primer proceso, pero cuando ya comencemos a dividir todo, nos vamos aquí a indicar un número, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a indicar un número. Descomposición jerárquica. Ah, ya, la descomposición jerárquica en sí es la indicación de que de la ubicación, que en este caso es A, más el número del proceso, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el diagrama. Listo, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas para poder pasar al siguiente, sí, al siguiente punto? No, profe. Sí. Todo ok, listo. Avanzamos entonces. Vamos ahora viendo lo que es el siguiente diagrama. Mira, como tú puedes observar, mira, aquí se encuentra, aquí hay es un esquema donde me indica cómo se va a ir descomponiendo este tipo de diagrama, el IDF0. Aquí está la representación, se puede decir el A-0, que es el diagrama de contexto, ¿ya? Luego ya cuando se divide, se dice diagrama de nivel 0, ahí ya va sin guión en la, ¿no? Ahí sería A0. Como tú puedes observar, dentro de este diagrama se va a descomponer en otros procesos. Ya, entonces aquí mira, proceso 1, 2, 3, 4. ¿Te acuerdas que te dije que tenía un numerito en la parte inferior derecha, ¿no? Ahí está. Ahí está el número, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya hasta ahí, hasta ese nivel, nosotros vamos a trabajar. Ya eso, yo te voy a pedir para tu trabajo, para tu proyecto, te voy a pedir solamente hasta ahí nada más. Ya, hasta ese nivel. Sí vamos a hacer otro nivel de detalle, pero lo vamos a hacer con los diagramas IDF3.
que nos toca ver también el día de hoy. Ya, entonces, hasta aquí sería el segundo nivel. Pero el diagrama A0 también, en este caso, este tipo de diagrama también se puede seguir descomponiendo con su mismo formato. Ya, como tú puedes observar aquí, mira, de A0, y se ha tomado el segundo proceso de todo este diagrama, y ya sé cómo se coloca, A2. Si tomarías el cuarto proceso, sería A4. Así de sencillo. Y los procesos bueno, procesos o actividades que va a contener este otro proceso, simplemente ¿qué es lo que se hace? Como se va a dividir, tiene que seguir conservando su formato, que sería 2.1, 2.2, 2.3. ¿No? Y si quieres, por ejemplo, hacer una descomposición mucho más todavía detallada, tomas, por ejemplo, un diagrama, que es el 2.3, y lo divides en otro más, ¿no? Y mira, como tú puedes observar aquí, se está tomando el proceso 2.3, ¿no? Entonces acá el diagrama tendría que ser A2.3, así nada más, sencillo. Y obviamente los procesos, como ya quedan divididos, quedaría como disculpa, 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3. ¿Listo? Como tú puedes observar aquí, nos vamos del diagrama más detallado, del más general al más detallado, ¿no? ¿Listo? Aquí hay algo importante, aquí también te dice que, por ejemplo, un diagrama que proviene de otro diagrama se lo denomina, ¿no? El anterior como un diagrama padre, ¿no? Y el otro obviamente sería el diagrama hijo, ¿ya? Porque viene de otro diagrama. Vamos ahora viendo otro ejemplo, ¿no? Hay algo también, no te vayas a olvidar que aquí no es una O, es un cero, simplemente que el cero lo representan así como un círculo y una línea para diferenciarlo de la O, ¿ya? Vais a pensar que es otra cosa. No, entonces, vamos sí, con otro ejemplo. A ver, ¿hasta ahí se entendió esa parte de acá de los diagramas? Sí, profe. Listo, ok. Vamos entonces ahora, mira, este diagrama que te voy a explicar a continuación. Este diagrama vendría a ser el A0 del diagrama anterior. O sea, se ha tomado formato general, es el de contexto, y se ha dividido. Vamos a poner, mira, para que tú aprendas a denominar este primer nivel, por ejemplo, en este caso le colocó Administración de Recursos Internos, que es algo que abarca todos los procesos de la empresa. Por ejemplo, si tú tienes o estás en por ejemplo, una tienda que vende artefactos, sería, por ejemplo, ¿no? En comercialización, ¿no? De productos, ¿no? O de electrodomésticos, por ejemplo. Ya, mira, entonces, ese sería tu término, tu actividad general, ¿no? Comercialización de electrodomésticos, ¿no? Ahora, profesor, también le puedo poner, cuando hablamos de comercialización se refiere a que es una empresa que compra productos para venderlos y obtener una ganancia. Eso es lo que normalmente es comercialización. Pero si nosotros hablamos si la empresa fabrica, ¿no? ¿No? Fabrica productos o no. Entonces, ¿ahí qué sería? ¿No? Fabricación de productos, por ejemplo, de muebles, por ejemplo, de productos de decoración, productos, yo qué sé, ¿no? Entonces, cosas así. Ya no, bueno, no se me viene a la mente ahorita aún. Entonces, tienes que tú buscar un término que te permita, ¿no? Abarcar al menos la mayoría. En algunos casos no vas a, por ejemplo, si hablamos tal vez de un colegio, ¿no? Si hablamos de un colegio, profesor, ¿ahí qué sería? Administración que de los 12, no. Entonces ahí sería, por ejemplo, gestión de enseñanza, por ejemplo. Gestión de enseñanza de nivel primario, nivel secundario, ya depende, pues, ¿no? Y ahí se dividiría, ¿no? Sí, creo que ahí esa es la idea, ¿ya? Entonces aquí de administración de recursos internos ha pasado a dividirse acá. Diagrama A0. Ya, no, cuando digo A0 no es metal, ¿no? Ya es A0, ya, sino que como no tiene guión, se sale todo junto. Ya, entonces, bueno, el diagrama A0 es la división del diagrama anterior, ya que en este caso se va a dividir en sus procesos principales. Por ejemplo, el proceso principal de toda la empresa es gestión de recursos internos. Y acá se divide en gestión de fondos de retiro, en gestión de fondos de préstamo y en gestión de fondo de vivienda. Mira, se divide en tres niveles. Se divide en tres niveles. Entonces, como tú ves ahí, cada uno tiene su número, sino que está pequeño el nombre, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, tres niveles. Pertenecen al diagrama cero. Profesor, ¿y qué pasó acá? Mira, como tú puedes observar, los ingresos se han dividido en tres caminos, mira. Un camino para cada proceso. No siempre tiene que pasar así. Si tú tengo, profesor, tengo 10 procesos, los 10 tienen que dividirse, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener más ingresos.
O un ingreso puede ir a un proceso y luego de ese proceso su salida más bien puede ser en la entrada de otro proceso. Entonces, a veces no siempre es así, sino que acá en este tipo de empresas el ejemplo se da de esta manera, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Te acuerdas que yo siempre te dije que, por ejemplo, que una salida de un proceso puede convertirse en la entrada de otro proceso? Si tú lo crees conveniente, lo conectas ahí, otro proceso, y le escribes su detalle, pues, ¿no? Que es lo que se hace, que es lo que haría, ¿no? Profesor, ¿qué es lo que pasó con ingresos? Mira, en ingresos se descompone en tres grupos o tres tipos de pago, ¿no? El primero sería un aporte llamado FIR, como te digo, no es una empresa que está acá de Perú. Luego tenemos lo que son los intereses del préstamo, que sería otro formato de ingreso para el otro proceso. Y tenemos lo que es, eso fue, ya, tenemos lo que es aporte de vivienda, que también es un ingreso. Como tú ves aquí, hay tres tipos de ingresos, pero aquí se agrupó como un solo término, que dice ingresos, nada más, pero acá ya se está detallando, ¿no? ¿Qué tipo de ingreso es? Y como tú puedes observar, todo se convierte en entrada de los procesos ahí, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener? Ah, ya. Vamos a tener aquí lo que son los control. Control, por ejemplo, tengo el general, que vendría a ser reglamento de administración de recursos, que está por aquí. Y se ha dividido en tres tipos de reglamento. ¿Qué quiere decir? Que el reglamento de administración de recursos contiene los reglamentos que te voy a mencionar a continuación. Ya o agrupa, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de administración de recursos contiene lo que es el reglamento de fondo de seguro de retiro y cesación. También contiene lo que es el reglamento de préstamos y contiene lo que es el reglamento de fondo de vivienda. Entonces, algunos dicen, el profesor se ha dividido. Claro, podría hacerse dividido, pero también puede tener otros reglamentos esto, ¿no? Así que yo no le considero división, sino más que todo le considero que los reglamentos que se están considerando para cada uno de los procesos forman parte del reglamento de administración de recursos general, ¿no? Que vendría a ser el que aparece aquí. Mira, como tú ves, se sigue conservando aquí, mira, ve. Reglamento de administración de recursos, se sigue conservando aquí. Ahí lo puedes observar, ¿no? Simplemente se ha dividido en tres, ¿sí? Forma de reglamento. Profesor, para la parte del personal, ¿no? El personal, en este caso, el personal de fondo de seguro, solamente existe un tipo de personal nada más que puede atender cualquiera de los tres procesos. Y como tú puedes observar aquí, sale de un punto una flecha que se va hasta lo que es gestión de fondo de retiro, se va hasta lo que es gestión de fondo de préstamo y gestión de fondo de vivienda. A diferencia de los ingresos, que se crearon tres tipos de ingresos, acá se supone que el mismo personal es el que va a atender los tres tipos de procesos, dependiendo qué solicitud haya, ¿no? Entonces, mírame, ¿no? Personal de fondo se divide en tres y como tú ves, profesor, aquí ya no tiene texto, claro, no va a estar repitiendo flecha por flecha, si solamente se utiliza, si es un solo participante en toda esa división de secuencias, ¿no? Entonces, se supone que si aparece en un segmento, es lo mismo para el resto de las flechas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, jóvenes. ¿Listo? Y por último voy a tener lo que son las salidas, ¿no? Las salidas, como tú ves aquí, profesor, aquí tengo salida beneficios y reportes contables. Mira, si nosotros revisamos por acá, nosotros tenemos acá también beneficios y reportes contables. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos. ¿Y qué es lo que está pasando, profesor? De los beneficios, los tres procesos generan beneficios, ¿no? Entonces lo que pasa es que las flechas de salida de cada uno de estos procesos están yendo todos y se unen en una sola flecha, porque todos son beneficios. Pero no, recordar aquí que, por ejemplo, el primer beneficio que aquí es de la primera caja es gestión, beneficios económicos, ¿ya? En el segundo, el beneficio sería un préstamo, ¿no? Que también sería económico. Y lo que es el último, que sería una liquidación, que podría ser económica. Mira, y acá tengo dos, mira, no solamente uno en el tercer proceso. Acá tengo liquidación, o tengo también lo que es viviendas, ¿no? Viviendas, o sea que no necesariamente tiene que ser un beneficio económico, en algunos casos puede ser una liquidación, o sea, en dinero, pero en otros puede ser que le dé asignen una vivienda. Listo. Y profesor, y los diagramas de color rojo, bueno, las flechas o la línea de color rojo, o sea, eso representa lo que son los beneficios, los reportes contables, ¿no? ¿Por qué le han colocado otro color? Para que en caso se crucen las flechas no malinterpretarlo. Listo, jóvenes, creo que ahí está. Ah, ya no te olvides que en la parte inferior en un cuadro general tienes que agregar lo que es el nodo y lo que es el título del proceso. De los procesos, disculpe.
Ahí tenemos entonces el diagrama. Acá le dicen nivel 2, pero realmente es nivel 0, ¿ya? Nivel 0. Sino que le dicen nivel, acá le están diciendo nivel 2 porque como ya hemos visto acá el primero sería que está por acá, ¿no? Ese sería el segundo, ¿ya? Pero lo ideal sería el nivel 0, ¿ya? Nivel 0. Listo, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas? A ver, todo ok. Listo. Todo bien. Ok, joven, entonces continuamos. Como ya te había comentado, bueno, ustedes para en caso de su proyecto van a dividirlo aquí. En obviamente aquí ustedes van a colocar sus número de procesos aquí, pues, ¿no? Obviamente aquí. Cada uno de sus procesos. Listo. Entonces, una vez que, si en supuesto caso que nosotros quisiéramos segmentar o detallar mucho más, entonces tomaríamos uno de ellos y se comienza a hacer lo mismo acá. Mira, como tú puedes ver aquí, cuál de todos se ha tomado gestión de fondo de retiro, que sería el primero, ¿no? Sí, que sería el primero. Entonces se ha tomado y se ha dividido. Ya se ha dividido acá, mira. Pero acá, mira, cuando ya se va haciendo una división mucho más detallada, como tú ves, en algunos casos ya dejan a veces de ser procesos, sino se convierten en una especie de entidades nada más, por ejemplo, o simplemente un punto, un objeto, ¿no? Representativo, como es un ingreso o un egreso, ¿no? A ver. ¿Alguien desea, a ver, opinar algo? No sé. Ahí en el chat me está indicando que parece que alguien quiere opinar. ¿O no? ¿O todo ok? ¿No hay problema? Todo bien, ya listo, Juan. No se preocupen, a veces sí, los audios se activan, se desactivan solos. Listo, entonces ya tenemos ahí, mira, el primer proceso se está dividiendo acá, mira, en otro diagrama. Como tú ves aquí, mira, aquí hay entradas también y hay salidas. Ya, y mira, si tú observas aquí, mira, algunas salidas se convierten en entradas de otras, mira. Ya te explico rápidamente este esquema para pasar ya a la parte del diseño y poder ya avanzar. Mira, profesor, aquí los aportes FIR. Como tú ves aquí, de este proceso solamente tenemos lo que son aportes FIR como ingreso. Ya, entonces, y tenemos lo que es personal de fondo, bueno, como mecanismo, reglamento de fondo de seguro y retiro de cesación como control, y beneficios económicos y reportes contables como salidas. Ya, listo. Tomando en cuenta eso, vamos viendo cómo se ha dividido acá. Ahí sigue estando el control, reglamento de fondo de seguro, retiro y cesación para los cuatro procesos. Mira, no necesariamente tienen que ser a veces por los cuatro. Puede ser que también haya más de un control y puede que sea algún control para un grupo de procesos, otro para otro grupo. ¿Ya? Entonces puede ser de muchas formas. En cuanto al ingreso, como tú puedes observar, profesor, acá profesor, nuevamente me aparece uno 2 3. Claro, acá te aparece uno 2 3, pero acá ya está a 1 porque estoy tomando el primero que está acá. Como estoy tomando el primero, sería a 1. Ya, entonces aquí sería a 1. Ya, pero este sería qué cosa, diagrama A1, 1. Ya, este sería el diagrama A1, 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no te olvides, sino que aquí no lo han colocado así, debería ser, ¿no? 1.1, acá 2.1, sería 1.2, ¿no? Y acá sería 1.3, 1.4, ¿no? No lo han colocado, pero ya se sobreentiende. En los aportes, mira, como tú puedes ver, ahí están los aportes FIR, se siguen conservando igual que los anteriores, pero aquí tengo dos aportes que, profesor, no están contemplados. ¿Por qué, profesor, están estos input? Mira, como tú ves aquí, hay un input acá que es ingreso y otro que se va hasta lo que es reserva técnica, dice, ¿no? El préstamo OEE, ¿no? Que como tú observas, se puede decir es como una especie de aporte, ¿ya?
aporte que o sea, que se está en este caso relacionado a lo que es el préstamo OEE, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Y tenemos, por ejemplo, que también los ingresos no necesariamente tienen que ser dinero o insumos. En algunos casos, por ejemplo, los ingresos también puede ser la misma información personal o los datos, ¿ya? Entonces también tome en cuenta eso. Profesor, ¿por qué tienen estas como unos sombreritos, como unos cuadritos en la parte posterior, los sombreritos, como algunos le llaman? Profesor, esto se da ¿por qué? Porque estos ingresos no han sido considerados como principales, sino son como unos ingresos secundarios, que forman parte de los aportes FIR, sino que para poder detallarlos se han dividido, ¿no? Para poder indicar un poco más en dividido. Sino que aquí cuando tú se señalaba acá aporte FIR, ¿ya? Cuando se señalaba aporte FIR, se asumía también que ya iba, por ejemplo, información personal, préstamo entonces ya ahí estaba incorporado eso. Pero para que quede a más detalles se han incorporado, se han agregado aquí en este diseño. Y como tú puedes ver, tiene esos sombreritos y eso me indica que no son originales. O sea, no pertenecen a los procesos principales, simplemente pueden formar parte del proceso que se está indicando o simplemente son complementarios, pero no existen en el diagrama principal, ¿ya? Entonces, por eso que tienen esos iconos ahí, ¿no? Listo, entonces, como tú ves aquí, los ingresos se van a transformar en lo que es un reporte bueno, me va a generar lo que es un reporte de ingresos, porque como tú ves aquí, solamente estoy en la parte de gestión de fondo de retiro nada más. Entonces, un reporte de los ingresos, eso se va a convertir en entrada para dos o para otros dos procesos, que son los egresos y que es para la gestión de préstamo OE. Y para la gestión también, la salida de egresos se convierte en reporte de egresos. ¿Por qué, profesor? Lo que es gestión de préstamo OEE necesita tanto lo que es, mira, como tú ves, la salida de ingresos y la salida de egresos, necesita los dos datos para poder evaluarlo, ¿no? Cuánto de ingreso tiene, cuánto de ingreso también ha generado, ¿no? Con el paso del tiempo, para en base a eso calcularle el préstamo. Por eso que necesita esos dos datos. ¿Cuánto tiene actualmente o cuánto dispone tal vez de crédito, ¿no? ¿Listo? Y ahí tenemos lo que es. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que es la reserva técnica. En la reserva técnica lo que está, tenemos de entrada lo que es la información personal. En la información personal, como tú ves, ingresa lo que es reserva técnica, ya para ser obviamente procesada y convertirse en lo que es provisión. Ya mira, vamos viendo las salidas, ya, antes de explicar esta parte de la reserva técnica. Por ejemplo, los ingresos van a generar disculpa, estoy que hablo mal. Ya, disculpe. Los ingresos van a generar salidas ya de reportes contables. Ya va a generar salidas de reportes contables, por eso que sigue acá, se mantiene en rojo porque coincide con el que está acá. Y también tenemos lo que son los beneficios económicos, ¿no? También recordarás, ahí tenemos beneficios económicos. Por ejemplo, en este caso, ingresos solamente me generan reportes contables. Los egresos obviamente sí me van a generar beneficios económicos porque se llama egreso, pues, disculpa, egreso, ¿no? Y si es egreso, salida de dinero. Entonces ahí sí recién me generan los beneficios económicos. Pero también me va a generar reportes contables. Así que tanto los ingresos como los egresos me generan reportes contables. La gestión del préstamo OEE. Entonces, en este caso, esta gestión me va a generar una solicitud de préstamo. ¿Ya? Todavía no genera aquí el préstamo de manera directa, sino simplemente este proceso es para gestionar lo que es el préstamo, o sea, como una solicitud. Y la reserva técnica, que en este caso ingresa la información del personal y sale lo que es la provisión, ¿no? La provisión en este caso es, por algo te dice reserva técnica, se refiere al dinero que tiene que quedar en caso de que pueda pasar algo, o sea, no, tampoco no se le va a dar todo el aportante, ¿no? Entonces siempre queda un porcentaje como un respaldo. Entonces a eso normalmente se le llama reserva técnica, que me va a generar un documento que me permite mostrar lo que son la provisión, o sea, de cuánto dispone, ¿no? Como un resumen. Como tú puedes ver, los dos últimos tienen esos como sombreritos que te dije, es porque ellos no aparecen de manera clara en los diagramas anteriores, simplemente aparecen estos diagramas, por eso que se está dejando ahí con los sombreritos. Listo, y ahí tendríamos lo que es todo en forma. Hay algo del fondo, personal de fondo de seguros es el mismo para todos, ¿no? Sigue siendo el mismo para todos. Listo, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas ya para pasar a la parte del diseño?
¿Todo ok, jóvenes? Listo, entonces avanzamos. A ver, vayan aperturando lo que es su software Microsoft Visio. Bueno, los que tienen, en caso no lo tengan, yo igual voy a explicar y ya lo puedes ir practicando y lo instalas después, ¿ya? Listo, jóvenes, a ver, vayan cargando su software mientras que yo también voy haciendo lo mismo. Aquellos que tal vez no tengan el vicio y no lo quieran tal vez instalar, también pueden pueden utilizar, hacer su trabajo en el PowerPoint, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, profesor? Que en el vicio ya vienen los esquemas ya hechos, pues no sé, los formatos ya hechos solamente para unir. Y en el PowerPoint tendrías que diseñarlo de manera manual. Bueno, esa sería la diferencia, ¿ya? Vayan cargando entonces vayan cargando su software. Ahí está el nombre, jóvenes. Sí, Microsoft Visio. En algunas ocasiones a veces viene ya incorporado bueno, el paquete de instalación del Office, ¿no? El Ofimática, ¿no? Word, PowerPoint. En algunos sí tienes que instalarlo de manera manual. Listo, jóvenes. A ver, vamos empezando con el diagrama, ¿ya? Voy a comenzar a proyectar el software. Crea un archivo nuevo y lo guardan, ¿ya? Un archivo en blanco y lo guardan. Ya luego les voy a dar las indicaciones respectivas. A ver, jóvenes, me confirman si ya al menos algunos han cargado su, bueno, los que tengan han cargado su visión para poder empezar. A ver, jóvenes, sí, a ver, estamos allá. Ya, los que tienen PowerPoint ya también lo hacen, hoy día al menos lo hacen en unos diagramas así. Para la próxima clase sí va a ser ya, al menos, voy a necesitar que sí instalen al menos este software, porque todavía lo vamos a utilizar para los IDF3 y para otros diagramas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar. Ya. No, no te puedo tal vez brindar el enlace directo porque es un software licenciado.
Entonces no te, como dicen, no te puedo dar esa los enlaces de un software que también no sea original, ¿no? Entonces, por eso, ¿ya? Pero tú buscas en YouTube, buscas en, ¿no? En diferentes páginas y puedes encontrar ahí. No, la versión no pesa mucho, pesa alrededor de unos 500, 700 megas, ¿no? Para que lo puedas descargar e instalar, ¿ya? Listo, bueno, eso ya lo ves tú, ¿ya? A ver, vamos viendo, ¿sí? La parte de diseño. Como tú puedes observar, ahí te aparece de esa manera, ¿no? Como nuestro diagrama es, se puede decir, no es muy extenso que digamos, podemos trabajar aquí. Bueno, al menos el primer diagrama de manera, que tengo una sola hoja, así puede ser de manera vertical. Pero cuando ya hagamos el resto de diagramas, que como tú ves, empiezan siempre los diagramas de izquierda a derecha, nos vamos a necesitar mucho más espacio. Entonces ahí es donde vamos a girar la hoja, ¿no? Ya depende el tipo de diagrama, ¿no? Profesor, ¿qué opción tengo que habilitar? Mira, si para aquellos que tienen obviamente el vicio, te vas a ubicar a un costado en lo que es más formas. Y aquí vamos a tener aquí lo que es, mira, en diagrama de flujo. Si te ubicas ahí en diagrama de flujo, vas a encontrar ahí lo que es forma de diagrama IDF0. Forma de diagrama IDF0. Ya, lo agregas ahí y ya está. Por defecto ya te aparecen ahí algunos iconos que ya que estaba mencionándote anteriormente, ¿no? Entonces ahí te aparecen esos iconos para que solamente los puedas utilizar. Por ejemplo, puedes ir agregando ahí donde dice, lo primero que tienes que hacer es el bloque del título, que es el espacio donde se va a agregar todo el diagrama, ¿no? Entonces aquí seleccionamos y lo agregamos ahí. Y nos va a pedir obviamente un nombre. Ya, nos va a pedir un nombre. Entonces ahí le vamos a colocar el primer, que en este caso sería... Ah, ya, primero me pide lo que es el nodo. El nodo en nuestro caso sería A-0. Y en el cargo, ¿no? Que me piden en la ventana emergente, y tengo que agregarle lo que es el nombre de la actividad principal de mi empresa. Por ejemplo, en este caso sería administración de recursos internos. Administración, se me fue la I. Administración de recursos internos. ¿Listo? Aceptamos ahí. Ya está. Ahora, profesor, ¿qué pasó aquí? Se puso así de manera vertical. Ya. Profesor, puedo también girarlo. Ya, pero si lo giras, ten cuidado porque cuando lo giras se distorsiona a veces si ya tienes agregado un formato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, si yo lo giro aquí, vamos por acá, orientación. Ahí está. Y ya estamos ahí. ¿No? Ya se adaptó. Pero ¿qué pasa, profesor? Se agregó una hoja ahí, ¿no? A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, hubo una interrupción eléctrica en mi casa. Y ya, bueno, ya volví de nuevo. A ver, ¿me confirman si me escuchan para continuar? A ver, jóvenes, a ver, confírmenme.
Sí, profe. Ya, Sí, profe, se le listo, ok. escucha. Ya, ok, gracias, jóvenes. A ver, entonces vamos a continuar, ¿ya? Sino que hubo una interrupción ahí que creo que le han estado haciendo instalación y bueno, está jugando con la corriente. Ya, bueno. Listo, entonces vamos continuando. Como te había indicado acá en el software, si tú, por ejemplo, primero agregas el diagrama y luego lo giras, entonces tiende a pasar esto, ¿no? A dividirse y todo eso. En algunas, por ejemplo, en algunas ocasiones, profesor, aquí el diagrama, profesor, no se adapta, ¿no? O sea, no se acopla a lo que es la hoja, sino no lo puedo modificar, ¿no? Sino automáticamente se ajusta ahí, ¿no? Se ajustan. Entonces ahí, como tú puedes observar, dice agregado, ¿no? Entonces no te hagas problemas, ¿no? Vas aquí, eliminas, seleccionas el diagrama, suprimir, eliminas y lo agregas de nuevamente. ¿Ya? Y ya está. Entonces, como tú ves, se adapta a la hoja. Y agrega nuevamente a -0 y el cargo, pues, ¿no? El cargo que en este caso sería Administración de Recursos Internos. Ya estamos ahí. Ya tengo ahí mi gráfico. Al final, o sea, tú lo vas a presentar, obviamente vas a hacer tu diagrama, lo vas a presentar así, aunque se expanda, no hay ningún problema, ya nos va a servir, por ejemplo, este espacio cuando trabajemos con los otros elementos, ¿no? En otro nivel. Y ahora sí vas a agregar lo que es tu cuadro de actividad. Ahí lo agregas tu cuadro de actividad en este caso y le vas a colocar ahí lo que es Administración de Recursos Internos. Administración, o sea, prácticamente lo mismo, ¿no? Porque se representa todo el proceso, así que es Administración de Recursos Internos. Ya está. Como tú puedes observar, ya se agregó. Mira, y por defecto se ha agregado ahí con A0, porque este diagrama es el que me va a representar el siguiente nivel, que sería A0. Entonces ahí se ha agregado por defecto. Profesor, no lo puedo, tal vez alguno dirá, profesor, no se puede distorsionar, no se puede mover, ¿no? Aquí hay un detalle, mira, por ejemplo, a ver, mira, vamos a ver, ya. A ver, cuando hagamos el otro diagrama, ahí te voy a indicar algunas cosas, ¿ya? Entonces, ya, por ahora lo vamos a dejar ahí, le vamos a dar un poco más de tamaño en la letra, ¿ya? Lo que sí podemos es ir moviendo hacia los costados, ¿no? Eso sí lo podemos ir haciendo, ¿no? Entonces, eso sí, si queremos aumentarle, por ejemplo, nuevamente lo trabajamos ahí en 12, creo que sería suficiente. Ya. Igual también si deseas le puedes colocar ahí un color, ¿no? A ver, un color ahí en relleno, le puedes asignar el color que tú creas conveniente ahí. Entonces ahí ya depende de ti. Listo, entonces ya tengo lo que es Administración de Recursos Internos. Ahora sí vamos a agregar lo que son los conectores o las flechas, como alguno le llama. Mira, tengo dos tipos de conectores. El primero, que es el conector de segmento, que es el que vamos a utilizar en este formato, y luego el conector dinámico, que vamos a utilizar en los siguientes formatos. Ya, entonces conector de segmento, lo agregas y ubica la flecha en uno de los puntos y ahí está. Y ya está, ahí sería tu primer control. Y así vas agregando, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo acá tengo una entrada, un control, una salida. No, dos salidas tengo, ¿no? Dos salidas tengo aquí. Entonces vamos agregando ahí las dos salidas. Y así de sencillo, vas agregando ahí tus dos salidas. Y faltaría obviamente lo de mecanismos o lo de recursos. Ya estamos ahí. Por eso, para agregarle los textos, bueno, tiene dos opciones. La primera es agregándole un bloque de texto, de acá que está aquí, ¿no? Este bloque que está acá a un costado, eh, que está en la paleta ahí de opciones. O si no, haciéndole doble clic también a la flecha y también te da la opción de poder agregar. Por ejemplo, aquí le voy a colocar reglamento de administración de recursos. Y administración de recursos. Entonces, ahora ahí también, si tú deseas, le puedes también aumentar un poco más la letra, ¿no? Si quieres ahí, le puedes ahí en 10, ¿ya? Entonces ahí también, haciéndole doble clic a la flecha, también puedes agregar ahí los contenidos. Acá sería ingresos nada más. Ingresos. Y le aumentamos la letra. Esto está ingresos. Y acá en las salidas tenemos aquí lo que son los beneficios y reportes contables, ¿no? Beneficios y los reportes contables. Reportes contables.
Y ya está. Ah, ya faltarían los mecanismos de recuerdo, que sería personal de fondo de seguros. Listo, entonces ya estamos ahí con nuestro primer diagrama. A ver, jóvenes, a ver, los que han estado trabajando junto conmigo, a ver, todos avanzaron hasta ahí. ¿Todo ok? Para pasar al siguiente diagrama. Listo, joven. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer diagrama. Vamos ahora con el segundo diagrama. Como tú ves, ya tiene los iconos ya predeterminados, ¿no? Esa es la serie, puede decir, la ventaja, ¿no? Vamos ahora viendo el segundo formato. Prácticamente realizamos lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí se adapta automáticamente y aquí ya sería, obviamente no sería -0, sino simplemente A0. Ya sería A0. En el cargo vendría a ser el título, que en este caso ya sería para nuestro siguiente, sería, a ver, vamos viendo. Estamos hablando de lo que es ya. Bueno, aquí sería, tendría lo que es el nombre de lo que es Administración de Recursos Internos, ya. Pero aquí me está ya especificando de algo, bueno, el nombre es el mismo, ¿no? Ya la especificación vendría en cada uno de los procesos, ¿no? Ya, como tú ves, el nombre se repite. Entonces sería aquí lo que es, a ver, vamos, déjame verificar a ver si todo está bien por acá. Ya, Administración de Recursos Internos, sí. Y entonces vamos agregándole también el mismo nombre, Administración de Recursos Internos. Internos, ya. Listo, ya estamos ahí. Aceptamos. Y ahora sí, vamos a ver lo que son los procesos. Vamos a agregar en este caso 4 cuadros, ¿ya? Cada vez que agregues un cuadro te va a pedir el nombre del proceso, que en este caso sería gestión de fondo de retiro, ¿no? Primero, gestión de fondo de retiro. Y como por defecto se le está asignado lo que es el ID A0, en este caso sería el ID, por eso ya no sería A0, sino en este caso sería el A1, no, sería A1. Por eso puedo colocarle tal vez 1. O 0, 1.1, bueno, no, el 1.1 vendría a ser cuando ya desglosas el 1. Ya, entonces por ahora sí solamente se convierte en A1, nada más. Aceptamos, vamos a dar un poco de zoom. Damos un poco de zoom, ahí está. Y vamos asignándole un tamaño un poco más extenso, ahí unos 10, creo que está muy bien, ahí. Y el otro sería fondo de gestión de fondo de vivienda, ¿no? O de préstamo, Vamos copiándolo por aquí nada más. Cuando lo copio, me aparece una opción para que le cambien, obviamente, el ID y el nombre, ¿no? Acá sería gestión de fondo de préstamo. De préstamo. No queda, a ver, ya, ahora sí. De préstamo. Y acá sería A2, pues no, obviamente acá sería A2. Aceptamos, ya está.
Más o menos vamos ubicándolos por ahí donde deberían ir quedando. Ahí más o menos. Y luego ya agregamos el último, que sería en este caso gestión de fondo de vivienda. De vivienda. Listo, acá sería A3. Ya tenemos ahí entonces, sí, nuestro proceso. Si gusta, le asignas ahí un color. Bueno, es opcional, no necesariamente es obligatorio que le asignes un color. Vamos a asignarle, por ejemplo, ahí ese color. O algo que se parezca ahí al diagrama. Creo que es un turquesa aquí, creo que va. Bueno, más o menos ahí, por ahí. Listo. Y sería, por ejemplo, acá lo que de vivienda, sí creo que es un color verde. Más o menos quedaría por ahí, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Ya tengo entonces mis tres procesos principales. ¿Ya? La cantidad de procesos que aparezcan aquí, por ejemplo, en tu diagrama, cuando realices tu diagrama, será la cantidad de procesos que debe tener tu empresa, ¿ya? Que debería tener tu empresa. Mira, vamos a ver, a ustedes creo que les indiqué la cantidad de procesos que tenían que desarrollar al menos para la presentación de la ficha de proceso, ¿de acuerdo a los grupos o no? A ver, me indican. ¿Podría repetir, profesor? Si a ustedes les indiqué la cantidad mínima de procesos por grupo. Sí, dijo la cantidad de... Ya, ¿cuánto eran? De informe individual creo que solicité mínimo dos, creo, ¿no? Sí, Ya, de ahí iban sumando un proceso de acuerdo a conforme iban agregando más integrantes, ¿no? Grupo de tres, grupo de dos serían tres, claro, grupo de dos serían tres, grupo de tres serían cuatro y así sucesivamente. Ya. Listo. Entonces, de acuerdo al número de integrantes, por ejemplo, profesor, ¿qué pasa si soy un grupo de cinco integrantes? Ah, ya. Vamos a suponer, ¿no? Es una suposición, nada más. No creo que la mayoría son de tres, cuatro por ahí nada más. Entonces, si son de cinco integrantes, tendrías que tener acá seis procesos como mínimo. Algunos dirán, profesor, pero si solamente tengo cuatro, ya bueno, un proceso puedes tú dividirlo, puedes segmentarlo también para que puedas detallarlo más. Entonces, tienes que dividirlo. El punto aquí es que todos trabajen de manera equitativa, no todos los grupos. Ya, tampoco o sea, un grupo de cinco no va a tener solamente tres procesos, ¿ya? Entonces, tenemos que ser también coherentes con el trabajo. Listo. Entonces, ahí tenemos, solamente quería hacerte recordar eso, para que, por ejemplo, tú vas a hacer tu diagrama que lo vas a presentar. La próxima semana vas a presentar solamente dos. Bueno, el diagrama lo vas a presentar aquí unos días, que te voy a dar unos días para que lo puedas subir. Pero solamente vas a hacer dos, ¿no? Dos diagramas. El primero que sería que está por acá, ¿no? Y el segundo que sería, son dos diagramas nomás que vas a presentar a nivel de grupo, nada más. Ya, entonces es por eso que te estoy indicando. Ya, ahora, claro, tienen que haber más, si hay más integrantes, tiene que haber más procesos. Ya, no te olvides que aquí no necesariamente tiene que haber una entrada o una salida o dos salidas, ¿no? Siempre pueden haber cuatro o cinco entradas, pueden haber varias salidas también. Ya pueden haber también varios controles y varios recursos. O sea, aquí solamente es un ejemplo, ¿ya? Pero pueden haber más entradas, o sea, más elementos, ¿no? Listo, vamos terminando entonces este diagrama. Como tú puedes observar ahí, vamos a tener ahí la primera entrada que vendría a ser... Ah, y aquí sí tenemos que trabajar con lo que es el conector dinámico, que está en la parte inferior izquierda. Agregas el conector, y como por defecto el profesor se une a veces a los cuadros, esos tienen el conector dinámico, ¿no? Entonces lo que vas a hacer, voy a dar un poco de zoom acá para que observes. Conector dinámico y lo agregas ahí. Entonces ahí, y lo dejas ahí. Ahí está tu conector dinámico. Aquí sería una entrada, ¿no? Aquí vamos a agregar otro más, otro conector dinámico. A veces van al centro, simplemente los desplazas y ahí lo vas agrupando, ¿no? Como ves ahí, ahí lo unes y ya está. Y ahí lo vas uniendo, así de manera sencilla. Y lo mismo quedaría para el tercero, pues, ¿no? Lo unes siempre acá en el punto de la flecha principal, ¿no? Que esa es la que va a representar todo. Como ves, ya quedó ahí unido. Aquí sí tenemos tres tipos, ¿no? Entonces, tres tipos vamos a tener acá. Si tú haces doble clic, te va a aparecer también la opción para que lo agregues.
Mira, y te aparece la opción para que agregue. El detalle está acá que si hago doble clic aquí sí no me aparece, bueno, se va a mezclar ahí con otra línea. Entonces aquí sí tengo que agregar un texto. Ya, yo te voy a indicar cómo. Entonces por acá sí no hay problema y le agregamos ahí que sería intereses de préstamo, ¿no? Intereses de préstamo. Ese es de préstamo. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Igual el tamaño de la letra, si gusta, por ejemplo, yo normalmente lo acostumbro a dejarlo ahí en 10 nada más. Acá sería lo que es aporte vivienda. Vivienda. Ya estamos. Y aquí sí el detalle que tenemos que agregarlo de manera manual, ¿no? Porque no se puede, porque si no se cruzarían ahí. Dice, entonces simplemente seleccionamos ahí lo que es bloque de texto y lo agregas ahí. Bloque de texto. Y ahí agregas tu texto, ¿no? Que en este caso el primero sería ingresos nada más. Ingresos sí le voy a asignar un tamaño de letra mucho más, ¿no? Por ejemplo, número 12. Y lo voy a remarcar, por ejemplo, con color azul. Ya para saber, y bueno, y negrita para saber que este no, o sea, este es el principal. No, ahí está. Listo, y el otro texto que sí va a ir por acá, que sí va en la parte inferior, que sería aquí lo que es aporte FIR, ¿no? Bueno, no sé exactamente qué es FIR, porque como te ves de otro ejemplo de otro país, pero acá es como que sería tu, por ejemplo, tu aporte de AFP, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces algo así. Aporte acá sería aporte FIR, de acuerdo al ejemplo. ¿No? Y ahí le puedes asignar un tamaño de letra 10. Que es ahí, lo puedes colocar, colocas así y lo agregas por acá. Y ya está. Y ya tienes ahí tú, en este caso ya tienes las entradas, ¿no? Para la salida sería, o para los controles sería algo mismo, ¿no? Algo similar ahí, ¿no? Vamos con los controles. Sí, vamos entonces con los controles. En un momento, jóvenes. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a agregar lo que son con los controles, jóvenes. Ahí tienes. Para eso y vamos a agregar siempre de manera vertical. Ahí está. Listo. Y ahora sí vamos a ir agregando uno por uno, ¿no? Poco a poco, no es complicado, jóvenes, solamente tienes que tener un poco de paciencia. ¿Ya? Un poco de paciencia nada más para que puedas ahí ir agregando. Ya está. Ahí están entonces tus controles. Aquí corresponde también uno que sería el principal, o aquí voy a copiar nada más el texto. Y lo voy a agregar acá, que sería el reglamento de administración de recursos, ¿no? El reglamento de administración de recursos. Recursos. De recursos. Y aquí solamente lo adapto pues para que no se vea mal. Está. Y esa sería la entrada principal. Si te parece muy amplia la letra, entonces solamente cortas un poco. Ahí creo que en 11 estaría bien. Y quedaría acá también 11. Ya está. Entonces, esos serían los dos principales, ¿no? Y luego ya sería por el resto, ¿no? Que está reglamento y todo, ¿no? En este caso sería ya el reglamento de fondo de seguro de retiro y cesación, ¿no? Que sería el primer reglamento. Vamos colocando por aquí, sería un texto. Ten cuidado que cuando agregas se distorsiona todo, profesor, ¿qué pasó? Ya, entonces, mira, ten cuidado, lo agregas acá en un espacio en blanco mejor para evitar ahí el problema. Entonces ahí lo agregas y dice, en este caso sería reglamento de fondo, de fondo, de fondo, de seguro de retiro y cesación.
Así. Listo. Ya está ahí. Y simplemente lo adaptas a la dimensión que tú creas conveniente y lo agregas. ¿Ya? Pues ahora se distorsiona otra vez. Ya, ten cuidado ahí porque a veces se tiende a distorsionar un poco. Ya se pone un poco rebelde. Y no quiere. Si en caso no quiere, se sigue así colocando, entonces no hay problema, lo mueves con las flechas, ¿no? Las direccionales y no pasó nada ahí. ¿Ya? Listo, entonces ahí colocas ahí. No tiene relleno. Ya. Lo colocas ahí más o menos con las flechas. Creo que ahí queda, ¿no? Ya está. Listo, ya quedó, entonces ahí tiene. Ahora, si desea, por ejemplo, puedes dar un tamaño ahí de 10, creo que podría ser ahí suficiente. Ya. Ya, listo, joven. Entonces ahí tenemos ya el primer control. El segundo sería algo similar. Si gusta lo puedes clicar, pero mira, cuando hago doble clic en la flecha me vuelve a aparecer acá a un costado y también se va a mezclar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obligatoriamente tengo que agregar lo que es de manera manual, ¿no? Y ahí cuando agrega de manera manual, ahí ten cuidado, como te digo, se vaya a distorsionar. Entonces acá que se le corresponde sería reglamento en este caso de préstamo, ¿no? Reglamento de préstamo nada más. Ya está, entonces ahí como no ocupa mucho espacio, lo podemos colocar por ahí más o menos. Ahí con la flecha mejor porque si no se mueve todo. Es que como tienen esos puntos de conexión, tienden a redireccionarse automáticamente, ¿no? Listo, y por último vamos a tener lo que es, a ver, vamos a ver doble clic. Ya bueno, ahí nos vamos nuevamente con el mismo formato. Y vamos a colocar por aquí, por ejemplo, por acá arriba como que no hay, como hay espacio ahí, podemos colocar ahí, que sería reglamento de fondo de vivienda. Entonces fondo de vivienda. Ya está, entonces ya tenemos ahí lo que son los controles. Ahora lo que nos falta sería la parte de de los recursos, ¿no? De los mecanismos. Entonces vamos colocando por aquí de los mecanismos. Aquí viene un detalle, cuando coloque aquí la flecha se va a cruzar aquí con este texto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es tal vez ahí agregarlo de manera externa para que no haya ningún problema ahí en ese sentido, ¿no? Ya está. Y lo agregamos por ahí. No, me olvido siempre y la costumbre colocarlas, mover con las flechas para que no se distorsione. Ok, ya tenemos ahí entonces. Ahora sí, lo que vamos a hacer simplemente es colocar nuestro conector dinámico y distribuirlo. Ya está. Como tú puedes ver, cuando se cruza una flecha con una línea, ¿no? O sea, o dos líneas, se hace como un sombrerito. Eso quiere decir para que me indica que no pertenece o no es continuidad de la que estoy agregando, sino es continuidad de otra flecha, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente ir agregando las flechas que nos hacen falta, nada más. Ahí está, una más y terminamos. Así donde como tenemos espacio lo podemos seguir ampliando, no hay problema. Y ya está. A veces te queda así un poco así como un poco distorsionado, no te preocupes, ahí lo emparejas y lo colocas en el centro nada más y ya se deja de ser ya flecha con ángulo 90. Y aquí también lo vamos a asignar, aquí solamente serían lo que son, aquí solamente sería lo que es el personal de fondo de seguro, nada más, ¿no? Personal de fondo de seguro. Listo, ya tenemos ahí entonces.
Ya tenemos ahí. Usar un poco más de letra. Ah, y aquí sí, como viene a ser principal, tiene que tomar el mismo formato acá, ¿no? Entonces copiamos el formato y lo aplicamos ahí. Tiene que tener ese formato. Listo. Y profesor, me faltan solamente mis salidas nada más. Bueno, me faltarían mis salidas nada más. A ver, jóvenes, a ver, hasta ahí. Sí, creo que no hay ningún problema, ¿no? A ver, vamos con las salidas ya para ir terminando esta parte. Está una salida, tengo dos aquí. Ya está. Ah, y aquí, no, que agregué el otro, no era este, era el otro. Ya. Listo, ya tenemos ahí, vamos a ir agregando ahí lo que nos falta. Por ejemplo, de gestión de fondo de préstamo tenemos dos salidas, ¿no? Y tenemos dos salidas. La primera que se va a ir a lo que es beneficios y la segunda que se va a ir a lo que es reportes, ¿no? Aquí ten cuidado, mira, voy a hacer acá un diseño. Ten cuidado aquí, mira, porque como tú ves, profesor, no puedo hacer, ya si lo dejo ahí, o sea, pero se nota la flecha ahí, ¿no? Entonces la idea es que esta flecha llegue hasta acá. Entonces, lo único que tienes que hacer, seleccionas ahí y mira en el centro, como que lo acordas un poco y ya como que se hace otro ángulo, mira, en el punto del centro, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a poder agregarlo sin ningún problema. Simplemente cambiamos la dirección de la flecha. Y ya está, y luego vamos a ir acomodando nada más. Y ya está, y ya nos quedó ahí. Ya tienes ahí entonces. No te olvides que este primero es hace referencia a lo que es la parte de beneficios económicos, esta primera salida, ¿no? Y es económico. Económicos. Beneficios económicos. Listo, tenemos ahí beneficios económicos, creo que solamente es 9. 9 nada más. Ya. Beneficios económicos. En la salida todos van a ser igual, van a ser reportes contables, ¿no? Acá va a ser beneficios nada más. Así que vamos agregándolo aquí de una vez. Aquí sería lo que son beneficios. ¿Está? Y en la parte inferior sería lo que son los reportes contables. Reportes contables. Listo, entonces ahí me falta completar nada más algunas flechas ya para ir terminando. A ver, en esta salida que está por aquí, estaríamos ahí viendo lo que es la parte de préstamos, ¿cierto? Está viendo lo que son préstamos. Listo. ¿Qué más? Ya nos falta todavía las dos flechas de salida. Para colorearla solamente si gusta la seleccionas y le colocas ahí, bueno, un color de línea. En este caso, por ejemplo, lo he colocado color rojo, ahí está. Y lo puedes colorear. Vamos agregando la primera salida. Y ya lo llevamos ahí a la otra flecha. Ya está. Y le das ahí, obviamente lo vas a colorear ahí, ¿no? En este caso sería nuevamente de color rojo. Y por último tengo acá lo que es la otra salida de mi otro proceso.
Ya estamos ahí. Están las dos salidas. Reportes contables y nos faltaría la parte, las últimas. Acá, bueno, acá tenemos las dos salidas que es beneficio económicos, préstamo y obviamente acá los reportes contables. Y me faltarían obviamente aquí dos salidas de gestión de fondo de vivienda, que una es liquidaciones y la otra que es viviendas. Entonces, pero esas sí van hasta lo que son beneficios, ¿no? Hasta lo que son beneficios. Y ya vamos terminando entonces con el diseño. Ya está, me quedaría solamente uno más y terminamos. A ver, este primero es, ya bueno, primero le vamos a colocar los conectores y luego le colocamos los textos porque faltan ahí dos textos. Listo, ya terminamos entonces con la parte del diseño. Acá solamente falta indicar cuáles son las liquidaciones y cuáles son las viviendas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos doble clic, acá sale liquidaciones y viviendas, ¿no? Pero para que no se confundan, le agregamos un cuadro de texto, haciendo referencia y por ejemplo las viviendas. Listo, ya tenemos ahí. Sí, joven, entonces ya tenemos ahí lo que es vivienda. Y por último nos quedaría agregar lo que es la parte de, ahora la parte de liquidaciones, ¿no? Liquidaciones. Si quieres hacer más espacio, también puedes seguir ahí, mover un poco ahí lo que son los textos. Y para que, me olvido siempre que tengo que mover con las flechas para que no se distorsione. Ahí está, ahí tenemos lo que son las liquidaciones. Listo, joven, entonces hasta ahí estaríamos terminando lo que es el diseño de nuestro diagrama de ejemplo. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Duda, consulta, jóvenes que tengan? Listo, jóvenes, muy bien. Ya, ahorita ya, voy a activar de una vez lo que son la tarea para que suba la ficha de proceso. Hoy día tuvo la ficha de proceso y entre un momento, ya más o menos en la tarde, activo para la tarea de los diagramas IDF0, ¿ya?
Dame un momento para activarlo nada más, ya para dejarlo activado y no olvidarme. Ya. Entonces solamente uno de los integrantes nada más sube lo que es puede ser un Word o puede ser varios Word. Si son varios Word, lo subes en un archivo comprimido, ¿ya? Si es un solo Word, no te olvides que por cada proceso, ya por cada proceso es una ficha por cada proceso de manera grupal, ¿ya? O sea, si son varios integrantes, ya tú ya sabes la cantidad, ya te lo había indicado, ¿no? Entonces son de acuerdo a más integrantes, obviamente más. Vas a tener todavía hasta hoy día, lo voy a habilitar hasta las 6 de la tarde para que lo puedas enviar, ¿ya? Para que no vayas a tener ahí alguna otra clase, entonces no tengas problemas. A ver, ya Profesor, terminé. Dime, ¿te escucho? solo uno lo tiene que entrar. Ah, dime. Solo un integrante del grupo lo tiene que entrar. No, un integrante solamente lo sube, ya, pero se supone que todos van a trabajar, pues ¿no? Todos desarrollan su trabajo, ¿no? Aportan o se reúnen, ya bueno, ya es cuestión de ustedes, pero solamente uno lo sube, ¿no? Pero con los nombres de sus compañeros, ¿ya? ¿Listo? Lo pueden subir en Pro- formato de PowerPoint o formato de Visio, cualquiera de los dos formatos, ¿ya? Profesor, No, no, dime, te escucho. profesor, esa tarea es hasta hoy día nomás, ¿no? Esa tarea es hasta hoy día a las 6 de la tarde, lo estoy programando. Ya, Sí, muchas hasta gracias. 6. La otra tarea sí va a estar disponible hasta el día, a ver que estamos hoy día lunes, hasta el día viernes va a estar disponible todavía la otra tarea. Ya, creo que es tiempo suficiente como para que lo puedan enviar. Ya, listo, jóvenes. Ahí en semana 8 creo que ya, a ver, verifiquen si ya aparece la tarea. Ya, en tema 8 ya, se llama tarea ficha de proceso. Ya creo que está disponible. Indicaciones a través de este medio enviar el desarrollo del trabajo relacionado a la ficha de procesos. Ya, entonces no te olvides, lo sube, ya solamente uno de los integrantes. Más tarde va a aparecer igual así como aparece ahorita tarea ficha de proceso, va a aparecer tarea IDF0, ¿ya? Y ahí subes también tus diagramas, ¿ya? Puedes enviarlo en PowerPoint o en Vision, cualquiera de los dos formatos, no hay ningún problema. Listo, jóvenes. Bueno, hasta ahí nomás nos quedamos, se cuidan y nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Todavía nos queda todavía una clase más. Todavía la recuperación, todavía les aviso. Posiblemente ya sea o sea, esta semana no, sino de este sábado que viene al siguiente. Sí, jóvenes, de este sábado al siguiente. Listo, jóvenes, entonces ahí nos quedamos. A ver, con respecto a la hora, a ver, a ver, fecha de entrega, lunes. Ya lo programado ya. Deme un momento y se me ha pasado el horario. Es hasta fecha ya. Es hasta las 6 de la tarde nada más. Le he colocado 00 horas. Ya. Listo. Ya está actualizado, jóvenes. Ahí lo refrescan, ya está hasta las 6 de la tarde disponible. Listo, jóvenes, se cuidan y nos vemos. Hasta una próxima clase, jóvenes. La reprogramación sí yo les aviso, jóvenes, todavía. Esta semana no, no sería de este sábado que viene, todavía el siguiente. ¿Ya? De este sábado estaríamos hablando ya en diciembre, ya, pues, ¿no? Sí. Ya, entonces esta semana difícil, porque esta semana también tengo que recuperar con otro grupo, entonces ahí también tenía para ustedes sería el siguiente sábado y nos ponemos al día. Ya. Listo, jóvenes, cuídense, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.